Onda del Meta presenta Folios de Economía. La inflación en Colombia con el 5,2% y Villavicencio el 4,8% diciembre de 2024, cifras reveladas por el DANE el 9 de enero de 2025. La inflación anual en Colombia durante y hasta diciembre, en comparación con el 2023, los precios han dejado de aumentar el 4,08% de diferencia. En el 2024, las alzas alcanzaron el 5,2%, el año anterior fueron el 9,28%. En la capital del Meta, comparada a la variación con los 12 meses anteriores, era el 7,19% los incrementos y está con el 4,8%. La inflación, el 2,9% dejaron de aumentar los gastos. En el total nacional, la variación anual de los ingresos por criterio absoluto, las alzas en promedio, los pobres con el 4,49%, vulnerables el 4,89%, clase media con el 5,7%, ingresos altos con el 5,51%. Durante el 2024, por su parte, la estructura de la canasta de precios en general, los servicios aumentaron el 7,38%, no durables el 3,62%, semidurables el 1,59%, bajaron menos el 3,07% los durables. Los costos mensuales de la producción de menos el 1,45% diciembre de 2023 a más del 0,2% en 2024. Es decir, que de haber bajado los precios con menos el 1,45% en diciembre de 2023 a 0,92% las alzas en el 2024 en la variación mensual, los costos de la producción, la diferencia del 2,37%, la agricultura, o lo que vale producir o lo que cuesta producir en la agricultura con incrementos promedio del 2,84% en el 2024, como las frutas de pepita y frutas de hueso con el 4,47%, el café el 15,92%, hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas el 18,48%, la industria el 5,41%. En esta, los costos de producción para trillar café aumentaron el 6,49%, la cerveza de Malta, producir cerveza de Malta el 9,31% aumentó, otras bebidas no alcohólicas el 4,61%. Por su parte, en la minería hay una baja en los costos con menos 0,48%, como aceite de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos con el 0,93%, minerales de cobre y sus concentrados menos el 2,23%. En la variación anual, el año 2023, los costos de lo que costaba producir habían bajado el 5,79% y subieron en el 2024, en diciembre, comparada a la anualidad, con el 7,33%, con el 13,12% de diferencia, la variación de los aumentos. La comparación de 2024 y 2023. Los costos de la agricultura y pesca en la anualidad con incrementos del 16,57% en promedio, las frutas de pepita y frutas de hueso el 42,57%, café el 66,91%, otros frutos oleaginosos el 67,74%, los costos industriales con incrementos del 5,41%, el oro semilabrado y platinado el 39,28%, el café trillado verde el 49,30%, el aceite de palma el 52,71%. Los gastos al consumidor con variaciones mensuales al alza en el mes de diciembre de 2024, los restaurantes y hoteles el 0,99%, así entre estos y en promedio servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas y moteles, alojamientos en centros de vacaciones, entre otros, con alzas del 2,66% en diciembre de 2024, comidas en establecimientos de servicios a la mesa y autoservicio, medios de transporte, máquinas expendedoras, puestos móviles y lugares de esparcimiento, el 1,06%, las alzas. En comidas preparadas fuera del hogar, el 0,94%. En cuanto a los servicios públicos, entre otros, con el 0,58%, como la electricidad, el 2,55%, el gas, el 0,81%, suministro de agua, el 0,65%, alimento y bebidas no alcohólicas, el 0,53%, los tomates con alzas del 15,21%, las moras el 7,06% y la cebolla con el 6,06%.
En la anualidad y durante el 2024, la educación incrementó más de precio con el 10,62% en promedio, los aumentos en la educación secundaria con el 13,28%, educación preescolar y básica primaria el 12,21%, pago por asesoría de tareas y clases didácticas por particulares el 9,50%. Por su parte, los gastos de transporte aumentaron el 5,19%, entre estos los peajes con el 19,14%, servicios de latonería y pintura el 13,16%, mantenimiento y reparaciones efectuadas en el taller, engrase, sincronización, revisiones técnicas, instalación de partes, el 10,05%, los aumentos. La ciudad donde más aumentaron los precios en general, Bucaramanga, con el 6,06%. En las seis ciudades las alzas superaron el 5%, en 13 con otras áreas urbanas a más del 4%, en una ciudad como Barranquilla el 3,34%, Villavicencio la inflación es inferior a las alzas en la media nacional, con la mayoría de los dominios geográficos. En Villavicencio, la inflación a diferencia de 2023 hasta diciembre de 2024, los precios en general han dejado de subir con el 2,9% de diferencia y en promedio. En la variación mensual, en cambio, las alzas a más del 0,18% comparadas con el mismo mes y el año anterior. Es decir, que de 0,51% a 0,69% hay una diferencia del 18%, y en cambio del 7,19% a 4,8%, la diferencia es del 2,9%. Eso es más o menos como en Villavicencio. Han aumentado los precios porque pues no están en negativo, por algo no han bajado en general y en su mayoría. Lo que sí hemos visto es unas bajas de precio en prendas de vestir y calzado, información y comunicaciones y los gastos que agrupa, y en promedio, muebles y artículos para el hogar y para la conservación menos 0,15% han bajado estos gastos. En la variación mensual, los restaurantes y hoteles a más del 1,64% para el mes de diciembre de 2024. Los incrementos en promedio, entre estos los servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales con el 2,66%, las gaseosas y otros refrescos en establecimientos de servicios a la mesa el 2,41%, comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio el 1,81%, las salsas, los alimentos y bebidas no alcohólicas el 0,94%, así las moras con el 20,81%, tomates con el 18,43%, arracacha el 8,94%, zanahoria el 8,79%, la salud en general el 0,65%, como los servicios médicos menores, pequeña cirugía ambulatoria, urgencias el 3,78%, Elemen- elementos elementos e implementos médicos con el 1,43%, las alzas, las consultas particulares de odontología el 0,8%. En la variación anual, la educación aumentó con el 10,5%, la educación preescolar y básica en lo que es Villavicencio, el 12,41%, las alzas, inscripciones y matrículas en la anualidad, inscripciones y matrículas en posgrados el 11,33%, carreras técnicas, tecnológicas y universitarias el 10,32%, servicios públicos y alojamiento no turístico, también lo que son residenciales, y en general subieron el 5,45%, los servicios públicos, el aseo con el 27,72%, alcantarillado el 11,56%, gastos de la copropiedad el 11,32%, gas el 8,91%, electricidad el 6,80%, arriendo efectivo el 4,26%, suministro de agua el 3,48%, el transporte el 4,71%, los peajes el 19,14%, transporte urbano el 11,99%, gastos reglamentarios el 8,93%, transporte intermunicipal e interpineal con alzas del 7,99% en la ciudad de Villavicencio. Lo que nos muestra es que diciembre, porque hay más movimiento, también hay mayor consumo de alimentos y demás, pues así también muestran un aumento en algunos alimentos específicos, pero otra cosa que nos dice diciembre es lo que es el tema turístico con alojamiento en hoteles. Se dan algunas alzas para esa época, más personas salen, más personas están dispuestas a pagar por hoteles, entonces en eso también se ve un reflejo de lo que son esas salsas y también lo que son alimentos servidos a la mesa o en autoservicio. También se nota un incremento en lo que son servicios públicos
y eso en la electricidad, el 2,55% y demás, pues por el tema de diciembre y porque hay más movimiento y hay más actividad, si se puede entender así como la temporada de fin de año. La inflación está al 5,2%, el año pasado estaba al 9,28%. Esa diferencia que se observa, em, aproximadamente el 4,08% han dejado de aumentar los precios en comparación con el año pasado. Nos dice que los precios están llegando a un equilibrio, se están estabilizando. Em, bueno, diciembre y enero pues tienen un ajuste que es el salario mínimo, pero pues también todo este impulso que hay en la economía por mayor actividad. Por eso observamos que diciembre, enero, noviembre tiene alzas mensuales que no se presentan durante todo el año. También vienen algunos gastos de educación en enero, en fin, eso hace que y se ajuste con el salario mínimo o lo que está indexado en el IPC anual, como lo es el arriendo, pues también se refleje un poco o se mantengan esos precios así, ya sea que aumenten por el salario mínimo o que aumenten porque están indexados al IPC anual, como el caso del arriendo. Eso puede causar de que los precios se mantengan altos. Hay que ver cómo reacciona el mercado y los precios con un salario mínimo al 9,5%, si bien recuerdo, que quedó en vigencia para el 2025, y cómo se dan esos incrementos de gastos en la economía. El salario mínimo se aumenta para que no se pierda el poder adquisitivo y se busca que esté más próximo al IPC anual para que se dé el ajuste de precios o lo que aumentó mucho y generó afectación en lo que es el ingreso o el poder adquisitivo, pues ese aumento en el salario mínimo, pues en realidad corrija no, y impida de que se pierda el poder adquisitivo. Más o menos eso es lo que se entiende o cómo se entiende el por qué aumenta el salario mínimo. Es que no pierda el poder adquisitivo con los aumentos que tuvieron los precios en la anualidad. Al tener un salario mínimo que sube al 9, pueda que haya algunos gastos que se mantengan alrededor del 9 durante el 2000 el 2025. Entonces hay que ver cómo reacciona la economía y cómo se da la inflación. La inflación o el IPC, el índice de precios al consumidor, lo que mide es la variación en el precio. Es decir, no me está diciendo cuál ciudad es más cara, porque tendríamos que comparar cuánto vale una comida servida o cuánto vale este alimento en las diferentes ciudades y dónde vale más. Aquí lo que se mira es la variación de ese precio, dónde varían más los precios o los gastos. Para entender cuál ciudad es más cara, tendríamos que hacer otras comparaciones. Incluso se tendría que entender eh, si hay más personas que ganen más que un salario mínimo o que ganen menos. Eso diría, mire, esta ciudad efectivamente es más cara porque aquí las personas gastan más, pero también ganan más. O en esta ciudad es menos costosa porque aquí ganan menos y esto vale menos, no donde varía más. Que en una ciudad que puede ser muy barata, variaron tanto los precios al alza que siguió siendo barata frente a otra donde no subieron moderadamente, pero sigue siendo más cara. Por eso el IPC no es un indicador que nos dice es cómo varían los precios, más no nos dice dónde es la ciudad más cara. Esto es Folios de Economía en Ondas del Meta.